socios de la Cámara y esperando también que muchos más se puedan unir a este lindo proyecto. ¿Sí? Ya venimos haciendo diferentes conversatorios y este es nuestro tercero, así que espero que les guste, les agrade y la pasen bien. La verdad, para serles sincero, no hay muchas cosas preparadas, sino vamos a conversar con unos amigos eh, sobre su experiencia que tuvieron en Israel. Así que les quiero presentar a Cristian Torres y Alfonso Villalba, que son los fundadores de Cryptos, para que ustedes puedan escuchar sus historias, cómo nació su idea, su experiencia en Israel y en qué andan ahora. Les voy a ir compartiendo algunas fotos, solamente para ir poniendo un poquito de contexto. Bienvenido Alfonso, bienvenido Cristian, ¿cómo están? Gracias, Gus. No, nada, aquí súper chévere de poder apoyarles un poquito con esta iniciativa. Me parece algo súper interesante de su lado, poderles transmitir un poquito nuestra experiencia en Tel Aviv, en su ecosistema, qué tanto nos ha aportado a nosotros como emprendedores, en nuestra startup. Un gusto y un placer, y cualquier cosa, inquietud, consulta, duda en las que pueda ayudar, a las órdenes. Yo soy socio fundador con Cristian, somos primos ambos. Tenemos la misma edad, yo me dedico más a la parte de producto, tecnología, Chris más a la parte de ventas. Entonces tal vez un poquito Chris les va a comentar más de qué es criptos en sí. Igual, Gus, muy agradecido, y a todos los asistentes, bienvenidos, completamente emocionados por compartir esta experiencia que tuvimos en Israel conjunto a Alfonso. Como supo manifestar Gustavo, nosotros somos cofundadores de la empresa de ciberseguridad Cryptos. Cryptos es una empresa la cual ayuda a las compañías a localizar su información confidencial para prevenir la fuga de información. Específicamente, lo que hace nuestra tecnología con el uso de inteligencia artificial es saber el nivel de sensibilidad de cada uno de los documentos, como por ejemplo documentos Word, Excel, PowerPoint, PDF, saber si son confidenciales, restringidos, de uso interno y público, basado en lo que es un estándar y una normativa global, y que es utilizada por las empresas, y que digamos, las áreas de ciberseguridad, compliance o riesgos puedan poner diferentes tipos de protección en función de este tipo de clasificación que nosotros otorgamos. Eso es Cryptos, digamos. Y como Alfonso los mencionó, somos primos, nos conocemos desde muy pequeños, desde uso de razón. Y la verdad, hemos trabajado conjunto durante varios años, y claro, Cryptos es la empresa que hoy estamos impulsando por algunos países. Esa era una de las preguntas que les iba a hacer, es cómo se conocieron, pero bueno, ya sabemos todos que son familia. Y, Te pongo fotos de cuando nos conocimos. una de las cosas que les quería preguntar, que me parece también súper importante en lo que es el lado de emprendimiento, es ¿cuántas ideas y cuántos emprendimientos tuvieron juntos antes de Cryptos? Buena pregunta. ¿No? A ver, sí. Yo solo quiero hacer hincapié en algo. Antes de iniciar con todos estos temas de criptos y todo el tema, creo que tanto Cristian como mi persona tenemos un pensamiento, un ideal bastante similar, en el sentido de que obviamente estamos aquí para compartir la experiencia, el conocimiento. No somos todavía como emprendedores que ya han hecho algún exit, algún tema serial. Hemos levantado nuestras rondas de inversión, hemos participado a nivel global, trabajamos con gente muy cool, estamos aprendiendo mucho, pero hago mucho hincapié en esto porque no queremos ser figuras ni nada por el estilo de querer asesorar o decir el emprendimiento es así o la innovación es tal. No, más bien, y de hecho eso es algo de lo que aprendí en Israel, y eso es justamente lo que quiero compartirles. Entonces, lo que les vamos a ir compartiendo, sí, a nivel de Ecuador y a nivel de la región, creo que estamos haciendo las cosas relativamente bien, estamos impulsando algunas cosas muy importantes, interesantes, etcétera, etcétera, pero comparado con muchos de emprendedores con los que nosotros estamos trabajando continuamente, tenemos los pies súper bien aterrizados, ¿ya? Entonces quería hacer ese hincapié porque no quiero que hagamos el típico tema de es que así empezamos y ahorita estamos en esto y mañana, sino más bien que sea más relajado, explicarles un poco nuestra experiencia. Y ya respondiendo a tu pregunta, Gus, nada, pues con Chris, bueno, somos primos obviamente desde toda la vida, tenemos la misma edad, nos conocemos, pucha, desde el año uno.
pero empezamos a trabajar conjuntamente los dos desde que teníamos más o menos unos 21 años. Entonces teníamos básicamente gustos muy afines, trabajamos en una empresa de tecnología que en Ecuador es Kruger básicamente, trabajamos ahí unos 2 años aproximadamente, luego de eso empezamos a hacer nuestra propia startup. Bueno, dentro de Kruger tuvimos un par de facetas, quisimos hacer un par de startups, fracasamos en esos intentos, no nos fue muy bien, nos dimos cuenta que teníamos que dedicarnos tiempo completo para hacer este tema. Luego de eso empezamos ya una startup donde nos dedicamos full time, tanto Cristian como mi persona, y de hecho ese fue de alguna manera el inicio de criptos. Ahí le voy a pasar al Chris para que les cuente un poco cómo fue, de qué se trataba esa startup y cómo fue naciendo criptos y en qué estamos ahorita, ¿ya? Sí, comparto justamente con Alfonso. Como empresa ya de emprendimiento, digamos, nuestro primer emprendimiento fue esta primera empresa de ciberseguridad. Los demás simplemente fueron proyectos que nunca se llevaron a cabo. Lamentablemente estábamos aprendiendo. Eh, y esta empresa, igual, fue la primera empresa de ciberseguridad. Desarrollamos un software de encriptación de correo electrónico, el cual permitía a las empresas, a las personas, saber a quién se reenviaba esta información y hacer un trace de a quién se hace el forward de un email y revocar el acceso. Y realmente esa experiencia se fue muy buena, ya que esto nos permitió llegar a lo que ahora Crypto soluciona. O sea, realmente lanzamos un producto al mercado, escuchamos digamos, al cliente y terminamos en un producto como el que es Cryptos, una necesidad que requieren las empresas. Entonces, muchísimas gracias ahí por esta introducción. Creo que es muy importante para todos qué hay antes, ¿no? O sea, yo los conozco ya creo que hace unos 3 años con varios proyectos y la verdad que, bueno, veamos ahora cómo avanza con este. La verdad que se ve bastante bien, ¿no? Eh, Comenzando con ya yéndonos para el tema de Israel, que es lo que mucha gente también está interesada en su experiencia. Es cómo les llegó a ustedes esto de Israel. ¿Cuándo escucharon a Israel? Si se acuerdan por la primera vez o el primer momento que escucharon, en Israel se puede hacer X cosa, o podríamos viajar a Israel, o capaz que alguna cosa anterior que no tenga nada que ver con el tema de tecnología. ¿Si se acuerdan algo de esta palabra o este lugar Israel? Sí, de hecho, sabes, Gus, que es interesante porque tú tienes una perspectiva antes de conocer Israel y después de conocer Israel. Te digo que ahora es uno de mis países favoritos. Me encantaría volver, si puedo el día de mañana o estaría viviendo allá, lo haría. Eh, pero antes, claro, tú, digamos, por desconocimiento o por lo que escuchas a nivel más de noticias, etcétera, te da un poco de miedo. Y claro, cuando alguien escuchaba, bueno, fui a Israel, eh, es una percepción completamente distinta. Ahora, claro, cuando llegamos a Israel, no hay país más seguro que me he sentido que allá. Esa es la verdad. No me he sentido tan seguro que estar allá. Y la perspectiva cambia. Siempre hemos sabido desde un inicio que Israel es una potencia mundial en temas de ciberseguridad, desde el top uno, no hay otro, es el segundo Silicon Valley. Entonces, realmente, y eso lo demostró. Cuando vivimos allá junto a Alfonso, realmente eso vimos gente con mucha experiencia en el ámbito de seguridad, de tecnología, que bueno, no me quiero adelantar, pero esa perspectiva fue mi apreciación. El antes de Israel, o antes de conocer Israel, un poco de temor, y después ya me muestras de esas fotos y quisiera estar ahí. Alfonso, vos, con todo este tema que uno siempre a veces conoce antes de, vos tienes esa perspectiva de Yo, Israel, de lo que es la cultura, de lo que es el conflicto bélico y todo, hasta que uno pisa allá. ¿Cómo fue esa llegada? yo en eso soy un poquito como más, no sé si la palabra es geek, pero me encanta leer un montón y todo el tema, soy bastante intelectual, entonces yo siempre le seguí a Israel porque el famoso Startup Nation, o sea, era como el país de las startups, entonces yo que siempre he buscado el tema de emprendimiento y tecnología, para mí Israel fue como, era como cuando alguien dice que ir a Silicon Valley o a San Francisco, para mí Israel significaba eso, era como, de alguna manera era el lugar o el sitio justamente donde están founders, inversionistas, startup cool, donde puedes aprender mucho. Entonces creo que desde el inicio un poco yo, creo que la primera vez que entendí eso, que conocí el concepto de Israel fue por el libro de Startup Nation, que lo leí cuando tenía unos, creo que yo unos 20 años, sí, 20, 19 años. Estaba yo todavía en la universidad
y yo terminé viviendo en Israel cuando tuve 25, o sea, fueron como unos 3, 4 años anteriores. Entonces creo que tenía un poco el precepto ya de innovación, de tecnología, eh, y claro, me motivaba mucho eso, ¿no? Ahora el tema de por qué criptos fue allá es como Cristian le explicó, o sea, ecosistema número uno en temas de ciberseguridad, todos los países van a aprender allá, las potencias más grandes del mundo van a Israel a aprender de ellos. O sea, la gente de Estados Unidos, de Europa, de Asia, van allá a aprender de ellos cómo hacen las cosas, cómo innovan, cómo desarrollan tecnología y ciberseguridad en nuestro campo, que es de lo que nosotros estamos enfocados. Era como, tenía mucha lógica ir a iniciar la startup desde allá, porque cripto se inició allá, esa es la verdad. O sea, nosotros iniciamos criptos en Israel, o sea, no es que le iniciamos en Ecuador o algo por el estilo, empezamos desde Israel. ¿Cómo, cómo escucharon de estos programas en Israel? Ustedes hicieron el programa de aceleración de Techstars. ¿Cómo les llegó a ustedes la noticia? Si querés nos puedes contar la anécdota de que aplicaron una vez y no pudieron. O sea, fue la segunda vez, ¿no? ¿Cuál? Sí, de hecho, con la primera startup de ciberseguridad, Entonces, no sé si nos quieren contar eso un poquito de su aplicación. ¿Aló, ahí me escuchas, Gus? Sí, sí, sí. Ya. Sí, la primera startup de ciberseguridad habíamos aplicado a Techstars. Techstars es una de las aceleradoras más grandes a nivel global y tiene casos de éxito muy importantes. Y ellos tienen aceleradoras en todas partes del mundo. Y justamente la que más se adaptaba a la industria que nosotros estábamos enfocados era la de Israel, la de ciberseguridad. Techstars mantiene un convenio con diferentes corporaciones grandes a nivel mundial. Por ejemplo, tienen con Disney, tienen con Target, tienen con Barclays, que en este caso es la aceleradora nuestra. Con Barclays tienen 3 aceleradoras, una en Nueva York, otra en Londres y otra en Tel Aviv. Entonces, así más o menos fue como nosotros fuimos indagando y fuimos aplicando. Aplicamos con la primera startup y es en efecto lo que tú comentaste, Gus, nos rechazaron. Llegamos al top 20 y ellos seleccionan 10 a nivel mundial y cada año. Entonces, después de un año, ellos nos llaman y nos dicen, oigan, ustedes llegaron a la final del proceso de selección. ¿Qué ha pasado con su empresa? Y le decimos, mira, ya no hay Yambu, que era la primera empresa de ciberseguridad, ahora sí es Cryptos, funciona así y realmente era un problema que tenía el banco, un banco de 120,000 personas a nivel global y terminamos invertidos por ellos. Y claro, el enfoque de Israel era porque ya estábamos en el ámbito, en la industria y obviamente queríamos destacar en la tecnología que queríamos desarrollar y tenía todo el sentido que sea en Israel. No sé, Alfonso, si tú quieres sumar algo. No, sí, o sea, básicamente, obviamente el enfoque fue ese en Techstars para nosotros. Para nosotros hay dos aceleradoras a nivel mundial que son competitivas, Y Combinator y Techstars. O sea, tienen como un programa mismo muy similar, el nivel de calidad es igual de elevado, o sea, para que tengan una idea, ingresar a uno de estos dos programas es mucho más fácil que ingreses a Harvard o Stanford que a Techstars o Y Combinator. Y una vez que logras ingresar, obviamente la calidad que tienes en un proceso de aceleración como esos es, ellos invierten como $3 millones en 3 meses solo en la calidad de advisors que te traen de todas las partes del mundo cada semana, en los talleres, en los workshops, con los inversionistas que te ponen en contacto. Entonces, para nosotros era como, estaba súper claro que queríamos entrar o a Y Combinator o a Techstars. Y en Techstars, como tienes una red mucho más amplia por ciudades, lo que dijimos es tenemos que aplicar a la aceleradora de ciberseguridad que está ubicada en Tel Aviv. Entonces fue como, apliquemos a la de ahí y fue por eso que decidimos ingresar a esa aceleradora. Bueno, y ustedes, más que nada para contarle a la gente, cuando entraron a este programa de aceleración, tenían la idea, un MVP, estaban facturando. ¿Cómo llegaron hasta allá? ¿Cómo era Cryptos en ese momento? ¿Qué No era? había nada. No había nada, no había absolutamente nada. Básicamente era la experiencia que Alfonso y mi persona en la primera startup de ciberseguridad un poco lo logramos. Le digo un poco porque creo que la suerte no existe, pero es estar en el momento indicado y obviamente con las personas indicadas. Y el problema que nosotros encontramos al resultado, que ha sido un problema global. Este problema lo tiene Barclays, lo tiene un banco en China, un banco en Israel, en la India, una aseguradora, una empresa, un retail. O sea, realmente el tema de clasificación es un problema muy elevado. Ahora, eh,
¿cómo ingresa criptos a Techstars? Es porque generamos un pequeño prototipo. O sea, obviamente ya habíamos desarrollado software con el primer software, entonces teníamos el equipo, encontramos el problema y empezamos a ver si es que esto era o no era viable. Entonces, en función de nuestros contactos, los inversionistas, empezamos a hablar con ellos y dijimos, a ver, guíanos para ver que este producto, este software de clasificación automática con inteligencia artificial, es algo que se puede o no se puede construir, porque es como un edificio, tú puedes decir que el edificio vuele o que un carro volador, pero veamos si en papel, en teoría, sí se puede construir. Entonces, con Alfonso lo que hicimos fue un prototipo no funcional. Era apenas un video y la arquitectura atrás de cómo se podía generar. Eh, y claro, cuando ya nos seleccionan y obviamente vamos a vivir allá, fueron 10 empresas a las cuales invirtieron. 10 empresas, algunas, bueno, eran fintech, entonces tiene empresas de ciberseguridad, temas de cobranzas, había un montón de diferentes ámbitos, pero Criptos era la que obviamente no tenía mucho que mostrar, o sea, no tenía mucho adelanto, era un logotipo, era un prototipo no funcional y teníamos que empezar a evolucionar. Ahora, ahí es cuando sí me gustaría decir, los programas de aceleración no necesariamente necesitas estar en una etapa muy grande. Ahora, también te aceptan en etapas ya avanzadas, pero nosotros entramos en una etapa que creo que fue exacta para criptos, porque los mentores, toda la gente de la red de Techstars, la red de Barclays, te ponen gente súper top que trabajó en Google, en Amazon, en Facebook, en empresas de ciberseguridad de Israel, Checkpoint, por ejemplo. Entonces, ellos nos ayudaron a construir el prototipo y creo que más bien fue un fit perfecto para nosotros el estar en Israel, porque creo que si no hubiésemos estado ahí en ese momento, tal vez, digamos, no, criptos no se podría construir. Entonces, así medio fue el tema. Yo ahí solo quería complementar algo, Gus, porque ya viendo en retrospectiva, o sea, ese momento parecía como que no teníamos nada y capaz la audiencia va a entenderlo así, va a pensar como aplicas a Techstars y se va dando y tampoco están así, o sea, para que tengan un poco idea, Cryptos tenía ahí un mes antes de ingresar a Techstars, en ese mes nosotros ya teníamos $100,000 de inversión levantados de una inversión ángel de Ecuador, entonces teníamos $100,000 levantados, alguien ya había apostado por nosotros con ese capital. Teníamos por una red adicional, tuvimos la oportunidad de conversar con un PhD de Colombia que trabajaba en una empresa de ciberseguridad de Silicon Valley, super top, que nos asesoró en cómo se debería construir los algoritmos de inteligencia artificial para nuestro producto. Teníamos un advisor que vive en Silicon Valley, que tiene un fondo de inversión para startups de Latinoamérica. Y en Tracción hacíamos lo mismo que hacemos ahora tecnológicamente, pero teníamos facturación hecha a nivel de consultoría. Hacíamos procesos de clasificación de documentos manuales con más de 20 empresas de varias industrias. Entonces, si bien es cierto, no quería plantearle cómo se aplicó y se pasó. O sea, sí había todo eso por detrás. Entonces, cuando aplicamos con Techstars, teníamos como este advisor súper bueno en inteligencia artificial. Entonces, veían que teníamos mucha base, teníamos ya capital levantado y habíamos detectado una necesidad real porque habíamos venido haciendo esto manualmente con varios clientes y ahorita lo que estábamos proponiendo es automatizar ese proceso. Entonces, solo quería recalcar ese temita nada más. Buenísimo. No sé si nos pueden resumir, yo me acuerdo muy bien en ese momento, pero cuando fueron aprobados, ¿sí? Para poder ir a Israel, me acuerdo que se volvieron un poquito locos, como diciendo, ¿cómo llegamos y a dónde vamos? ¿No? Claro. ¿Sí? Empezamos a mandarnos mensajes de texto por Airbnb, a ver dónde veían, estaban en buenas zonas, estaban lejos, estaban, Sí. ¿se acuerdan? ¿Cómo fue ese proceso? No sé si nos quieren contar, que sea muy cortito, es, bueno, ahora buscar un lugar, ahora hay que comprar un pasaje, había que sacar alguna visa o no hay que sacar visa, todo el mundo pregunta, ¿hay que sacar visa de Israel? No hay que sacar visa de Israel. Estuvieron en la Embajada de Israel también que les pudieron dar unas cartas como de respaldo. No sé si nos quieren contar súper cortito eso, así aterrizamos en Israel en la próxima pregunta. De hecho, ese proceso fue muy rápido, Gus, porque, a ver, si eres ecuatoriano no necesitas visa para entrar a Israel, con la cédula de identidad basta. La compra del pasaje realmente, obviamente, salió generoso porque fue de la noche a la mañana que nos tocaba ir allá y nos tocaba dejar el equipo organizado, entonces sí fue una locura. Es chistoso porque Alfonso y mi persona, la verdad y la pura verdad es que fuimos con mucho miedo. Y fuimos con miedo, ¿por qué? No por el país. Dos jóvenes de 26 años en ese entonces, hace 2 años,
que iban al segundo Silicon Valley, al país top 1 de ciberseguridad y a empezar su empresa allá, o sea, a un programa de aceleración global. Realmente teníamos mucho miedo, o sea, y esa es la verdad. Y lo chistoso y una anécdota es que una semana antes se escuchó en las noticias algo de unos misiles que se mandaron y todo el tema. Y claro, ahí yo me acuerdo que llamamos Gus y que dijimos, oye, y esto como que, ¿qué onda, no? Y con miedo, ¿no? Porque es la perspectiva. Lo mismo hicimos con los que manejaban el programa de aceleración, llamamos, dijimos, vamos, no vamos, cancelamos el vuelo. Y ellos se rieron, igual que tú, y dijeron, no. Y claro, ya cuando estás allá entiendes, eso es un poco chistoso en medio del tema, pero son anécdotas que se dan, porque nuevamente nunca me he sentido más seguro en toda mi vida en cualquier otro país que en Israel, que en Tel Aviv. Eso es fenomenal, o sea, es fenomenal. Entonces, el proceso fue sencillo, la verdad. Cometimos unos pocos errores, de eso sí les digo, si van allá a Israel a vacaciones y van a Airbnb, adelante y busquen un Airbnb ahí. Bueno, creo que las fotos amagan un poco. Eso justo les iba a preguntar, porque me acuerdo de su experiencia que apenas llegaron, si quieren contarnos, porque no todo es tan lindo, ¿no? Entonces... porque Alfonso me echó la culpa a mí. Sí. A ver, cuéntenos un ratito, o sea, en 1 o 2 minutos, cómo fue esa experiencia de llegar a un lugar tan extraño en un Airbnb que tenía muy buena fotografía, ¿no? Tienen que entender que, a ver, primero Tel Aviv es una de las ciudades más caras del mundo. Eso sí, sí es un tema de entrada que para los que no conocen todavía, o sea, es un tema que sí, sí tienen que tomarlo en cuenta si quieren ir a Tel Aviv. Entonces, claro, cuando buscábamos, acuérdense que éramos de emprendedores, emprendedor casi siempre al inicio más chiro que nadie, a pesar de que teníamos inversión y todo el tema, obviamente tienes que ser muy responsable con los fondos y con el dinero que tú recibes. Entonces buscábamos un lugar que esté bien ubicado cerca del programa de las oficinas y el tema era que, ya reflexionando obviamente en nuestro programa, como es un programa súper top, está ubicado como en la mejor calle de Tel Aviv, en uno de los mejores edificios, entonces vivir cerca de eso implica estar en una de las mejores zonas de Tel Aviv. Entonces nosotros ingenuamente buscamos como un departamento a la vuelta, literal, o sea, estábamos caminando a menos de 5 minutos de donde era el programa de aceleración. Y claro, en Airbnb se veía medio chévere las fotos, pero eso era un departamento de, no sé, 15 por 15. O sea, había una cama, o sea, era un relajo, la cama estaba encima de la cocina y el baño estaba... Alfonso, 15 por 15, no, ahí sí te me fuiste mucho, ahí sí no calculaste. Literal eran unos 2 metros por 3 metros y ahí Alfonso y yo estábamos, había la cocina, cama, todo, o sea, realmente sí nos fue, contratamos el Airbnb para una semana, al tercer día pedimos reembolso y buscamos otro, o sea, salimos corriendo, pero fue un error que lo compartimos contigo, Gus, sobre todo por la zona, porque no y solo sabíamos dónde andando, estaba. exacto, y solo andando un poquito en la parte de la vivienda nada más. Luego de eso nos fuimos a un edificio, a un ancianato, ¿no? Que también tenía como departamentos de Airbnb que estaba un poquito más lejos de Tel Aviv, que era súper bien porque era súper moderno, súper cómodo, era igual de, o sea, entre comillas, era económico comparado con lo que veíamos en lugares más cercanos ahí a donde teníamos que trabajar y podías ir en bici. Y luego de eso nos pasó algo chistoso porque queríamos ya pasarnos a un departamento tiempo completo donde podamos vivir ahí. Nosotros vivimos en Israel casi 4 meses más o menos. Y queríamos vivir en la misma calle o súper cerca de donde estaban las oficinas. Entonces nos contactamos ahí con un grupo de chicos, hay varias páginas ahí que les podemos pasar si algún rato quieren conocer más del tema, donde siempre están publicando sitios para rentar y todo el tema. Y unos chicos nos ubican ya en un lugar, pero nos dicen, oye, tiene que estar listo esto en un par de semanas, o sea, no te podemos dar esta semana. Y nos hace cerrar como o sea, donde estábamos viviendo en ese momento. Entonces decimos, oye, pero ¿y dónde nos quedamos? Y él, no sé, pero nos consiguió eso sí, como en uno de los mejores barrios de Tel Aviv. O sea, hagan de cuenta que era el Cumbayá de allá. Nos consiguió por el mismo precio durante 2 semanas un departamento, tenía piscina, todo el tema increíble, lo disfrutamos full esas 2 semanas. Luego ya regresamos al departamento que nos habían ofrecido, que tampoco era malo, vivíamos como en la misma calle donde teníamos que trabajar. Y sí fue una experiencia, porque el tema de buscar departamentos, precios, luego te das cuenta que es así de elevado también los arriendos. Entonces, son varios factores, ¿no? Pero ahí hay dos cosas, y perdón, Gus, o sea, si ustedes van a vivir a Israel por 3 meses o un año o más, mejor se meten a las páginas de Facebook y buscan las publicaciones de la gente que está arrendando directamente para que te salga mucho más barato. Si vas a Airbnb por vacaciones de una semana, paga un poco más y busquen una zona no tan lejana, pero tampoco tan cercana, porque nosotros cometimos ese error y se volvió caro. Entonces, creo que ahí
equilibrio. Ahora, si vas de mochilero a Israel, que también sucede, ya los kibbutz y eso ya es otra historia, ¿no? Y que bueno, ahí sí ya es mucho más económico. ¿Se acuerdan? Apenas llegaron al aeropuerto de Ben Gurión, o sea, si tuvieron algún tipo ahí emoción o algo, lo que vieron, lo que sentían, porque una cosa también es ver en fotos o videos y otra cosa es cuando llegaron ahí. ¿Se acuerdan un poquito de ese sentimiento? Y yo tengo que recalcar que, a ver, yo iba la segunda vez a Israel, porque, a ver, ¿cómo funciona esto para que tengan una idea? Cuando tú aplicas estas aceleradoras como Techstars, usualmente tienes varios filtros. Entonces, son varias entrevistas, son como 10 entrevistas en todo ese proceso para ser aceptado y no son cualquier tipo de entrevista. O sea, la gente que nos entrevistaban son empresarios que han hecho, no sé, que han vendido una empresa en 500 millones de dólares o 200 millones de dólares. Entonces, gente muy top a nivel global de la red de Techstars que te entrevista a ti para ver si tienes las cualidades y el producto y todo lo suficiente como para pasar. Y cuando llegas a la ronda final, que es cuando van a determinar si invierten o no en tu startup y tú eres parte de, hacen un comité donde ahí reúnen a a toda la gente o a los advisors o a todos los directores de Barclays, de Londres, de New York, de Israel, a todos los directores de Techstars como tal, y es una presentación que de 10 minutos, literal, o sea, 10 minutos tienes para convencerles de que inviertan en tu empresa y luego de eso te avisan si es que sí o si es que no. Entonces, Hiciste todo ese viaje por 10 minutos en Israel. me hice, en ese momento, para que tengan una idea, me hice un viaje de 28 horas de ida y 32 de regreso por 10 minutos de presentación. Y ya cuando nos aceptaron, ahí conocí Israel, me fui a Jerusalén, estuve 3 días, etcétera, etcétera. Y de ahí ya cuando nos aceptaron, regresé ya para el programa de 4 meses. Genial. Entonces, ahora contándonos un poquito de... Entraron al programa de aceleración, ¿no? Llegaron su primer día, ¿sí? Y les contaron de qué se iba a tratar. ¿Se acuerdan un poquito de qué es lo que le contaron, de qué se iba a tratar esos 4 meses? ¿Qué pasaba por su cabeza, ¿no? Eso me gustaría también que compartan con nosotros. Hay algo muy importante. Antes de entrar al programa, el primer, digamos, el primer emprendedor Techstars del Ecuador, Fernando Moncayo, nosotros nos comunicaron Segundo, muchos, el segundo, perdón, el segundo, tiene razón. Nos comunicábamos con él antes justamente de saber el proceso de selección, etcétera, para que nos guíe un poco, para ver si estábamos haciendo bien o malas cosas. Y el primer día que nosotros iniciamos, eso fue una gran ventaja, porque Fernando un poco nos adelantaba para entender bien y cómo sacar provecho del programa, porque realmente fueron los 3 meses más intensos de nuestras vidas. No dormíamos, además que teníamos un equipo en Ecuador, entonces teníamos 2 jornadas laborables. Estábamos allá trabajando desde la mañana hasta la tarde y acá estaban dormidos. Empezábamos allá en la noche y acá recién empezaba el día. Entonces, para nosotros sí fue una carga súper, súper pesada, pero espectacular. O sea, ¿no? Para que me encanta. a eso agréguenle que en Israel el domingo es lunes, ¿no? Entonces, para ellos, el primer día de la semana es domingo. Entonces, para ellos el día sábado es el viernes y el día domingo es el sábado, por el sábado, obviamente. Entonces, nosotros en Latinoamérica el viernes sí trabajábamos, entonces el sábado no teníamos y el sábado era nuestro único día de descanso. Entonces, realmente el domingo ya empezábamos a trabajar con ellos y obviamente ya aquí la semana, lunes, martes, miércoles, jueves es normal y cotidiano. Entonces, eso también nos jugaba, no en contra, pero claro, nosotros teníamos, aparte de eso, como un día extra de trabajo y fue algo interesante también, fue chistoso. Y de hecho, cuando nos preguntas, o sea, cómo fue ese día y qué nos explicaron, realmente Techstars es muy en claro. O sea, el programa es estructurado para absolutamente todos. Creo que es un framework, una metodología que tienen muy, pero muy buena. Y se divide en tres. Esos 3 meses se dividen en 3 etapas. Y los voy a hacer un resumen muy, muy rápido. Luego, si quieren, lo vamos viendo más abajo. Pero el primer mes es básicamente el prototipo que tú traes a Techstars, te lo destruyen completamente. Imagínate que traes un Lego construido, te lo destruyen completamente. Ese primer mes conoces, nos tocó, digamos, presentar criptos 120 veces, 150 veces en menos de 3 semanas a 150 mentores, evidentemente. Pichea y pichea y pichea con todos ellos y van mejorando, etcétera, ¿no? Entonces te destruyen el prototipo que traes. El segundo mes, básicamente, reconstruyes en función del aprendizaje y el feedback que te dan estas personas. Nuevamente, esta gente viene de empresas súper top de tecnología. Ya vamos a ondear un poco en eso.
y construyes nuevamente el prototipo, si lo quieres llamar así. Y finalmente, con todo ese aprendizaje, tienes un mes para demostrar todas tus métricas. Y ahí empiezas a buscar clientes, métricas, KPIs que te demuestran que lo que construiste y aprendiste funciona o no funciona, para que al final, el último día es el demo day, presentes a un sinnúmero de inversionistas donde en efecto te termines levantando capital. Entonces, obviamente es un resumen rápido, pero eso es lo que nos explicaron desde el día uno y dijeron, aquí depende de ustedes si digamos, toman ventaja o no ventaja, pero aquí no hay descanso. Y esto fue para todos. Y la verdad es que todos, emprendedores, nos metimos eso en la cabeza y conocimos gente de todo el mundo, porque pese a que era el programa de aceleración digamos, de Tel Aviv, Israel, habían 7 países, si no estoy mal. Había gente de Italia, gente de la India y demás. Una de las Sí. cosas que está bueno para aclarar es que el programa es en inglés, ¿no? Ah, sí, total, sí, sí. 100%. Sí. Todo el mundo habla inglés, por si acaso, en Israel, eso es súper cool. O sea, todo el mundo habla inglés, así que por ese lado no hay ningún problema en temas del idioma. Está bueno, justo ahora estamos compartiendo una foto donde dice los teams, o sea, los equipos de dónde son, ¿no? Los cuales está ahí Ecuador, súper lindo que aparezca ahí, como el país de Latinoamérica. Nadie sabía qué es Ecuador, ¿no? Y está bueno que ustedes nos cuenten y aclarar de que a veces nosotros como latinoamericanos decimos no vamos a poder competir o no vamos a poder estar a la altura de alguien como podemos ver ahí de Italia o de Estados Unidos o de Francia, Sí. o todo lo que viene de tecnología de la India. Entonces, eso está bueno también por eso me gusta compartir esto, ¿no? Que estamos igual o mejor, ¿sí? Pero sí lo podemos hacer. O sea, no nos podemos venir a menos por decir que somos de Latinoamérica. Yo te soy bien sincero, sí fui con un pensamiento bien latinoamericano, o sea, sí fui asustado. O sea, fue como dije, cuando llegamos, sí me dio una impresión de en qué me metí. ¿Por qué? Porque Techstars, como les dije, es súper complicado entrar, y cuando digo es súper complicado, es los emprendedores que llegan a entrar ahí, no son emprendedores jóvenes, primerizos, es gente graduada de Harvard, de Stanford, de los mejores multinacionales o empresas a nivel global que tienen muchos años de experiencia, en promedio tienen 40, 45 años, que han decidido montar una startup, una empresa de tecnología. Entonces, para que tengan una idea, yo no acabé mis estudios. Entonces, para mí era un poco intimidante porque, si bien es cierto, sabía que a nivel de Ecuador éramos muy competitivos, teníamos un buen equipo, buena capacidad para desarrollar producto, etcétera, etcétera, pero estar ahí para mí sí era un tema de validar también nuestras habilidades. Entonces, sí fui con ese miedo, al menos la primera semana entré con ese miedo. A partir de la segunda, ya cuando te das cuenta de temas de ejecución, implementación, te puedo decir que fui perdiendo el miedo, y si me dices como en un tema de largo plazo, yo sí puedo decir que fuimos de las 3 startups mejor graduados, o sea, con mejores métricas, levantamos inversión, cerramos POCs, teníamos tracción, terminamos ya con un tema de producto, o sea, creo que le sacamos el jugo a ese programa a otro nivel. Ahí justo estoy compartiendo una foto de cuando nos vimos allá. Me acuerdo que habían estado 1 o 2 semanas. Súper intenso. Tú llegaste cuando estábamos comiendo, claro. Acuérdate. Y me acuerdo de que ustedes ya sabían todo. O sea, tan intenso, ¿no? Ya sabían las calles, cómo llegar, hablar con la gente, por dónde estaban las cosas, cómo manejarse, cómo estaban en la aceleradora. 1 semana y parecían que ya estaban meses ahí, ¿no? La intensidad también que se vive para compartir eso. Total, sí, no, o sea, Hay una anécdota súper interesante. La verdad, fuimos bajados la cabeza. O sea, fuimos intimidados desde un inicio porque no sabíamos qué esperábamos. Yo me acuerdo, al siguiente día que inició, nos explicaron el programa, ya nos hicieron presentar a todos los mentores de Techstars qué son las empresas, para que sepan de cómo llegan y cómo van a terminar, ¿no? Y ese pitch me fue, al principio en la práctica me fue súper mal, porque o sea, el miedo, ¿no? O sea, a quién estás exponiendo, no, realmente era un miedo terrible. Ya después uno se va acomodando, además que se convierte en una familia, no es por nada, pero con toda esa gente que estuvo ahí, nos llevamos espectacular hasta la fecha, y es algo que todos tenemos en la mente, o sea, todos saben, Alfonso y Cristian de Ecuador, los de acá, o sea, y saben que si mañana llegamos a Italia tenemos donde quedarnos y así sucesivamente, o sea, realmente fue un tema de comunidad, un tema de hermandad, mejor dicho, y que esto no solo se vive en la aceleradora, realmente es del país. O sea, y eso era muy bonito, porque, a ver, hablamos más ahorita de los mentores. Tenías gente
por ejemplo, que vino de Apple, y tenías de diferentes ámbitos, ¿no? No solo por dar marcas de empresas, sino gente de desarrollo, de negocios, de UX, de un montón de cosas más, pero gente de súper top. Por ejemplo, estuvimos con el founder de Monday.com, ahora es un unicornio, en ese momento todavía no estaba un unicornio, pero ya había levantado sus $200 millones, ahora son enormes. Pero gente así, gente top, de lo top, Todos los estaba días. todos los días sentados al lado tuyo, ayudándote y realmente súper buenas gentes. De hecho, nos pasó un día con Alfonso que estábamos con la camiseta de criptos y entramos a una cafetería súper pequeña, o sea, de 2x2, y la persona que, digamos, servía, cobraba y te entregaba el producto, nos dice, ¿y ustedes qué hacen? Y le explicamos criptos, ¿no? Hacemos esto, esto y esto. Y la persona dice, yo invertí en una startup de ciberseguridad, ahorita es un unicornio. Y él era súper tranquilo en su puesto vendiendo café y sándwiches. Y tienes gente así, o sea, no puedes tener al multimillonario al lado tuyo que primero no te vas a enterar y no sabes, y son súper, o sea, te abren las puertas. Entonces, realmente eso es lo hermoso de Israel. Otra anécdota, un día nos escriben al grupo de Slack que teníamos, la CEO de Facebook de Israel está dando una charla gratuita en el siguiente piso, suban. Y así tienes todo eso todos los días y a todas horas, gente de todas las empresas. Entonces, realmente eso es algo que admiramos mucho del país y creo que ahora lo queremos reflejar y compartir también en la empresa y en la vida diaria de nosotros. Es impresionante, ¿no? Los meetups que hay ahí, ¿no? Decenas por Sí, día para todos los gustos, ¿no? y el tema O es sea, eso de ir que compartiendo experiencias y compartir anécdotas, fracasos, éxitos y todo, y cómo la gente se va ayudando es algo diario. sí, pero el tema ahí yo creo que la clave de Israel es en quién expone. Por eso yo decía al inicio de este tema, como no piensen que porque hemos levantado inversión y cripto está creciendo a nivel regional y todo lo que sea, yo tengo bien claro que estamos chamos, 5% del camino, estamos súper lejos de la mayoría de emprendedores con los que nosotros estamos trabajando constantemente o con los que un poco, entre comillas, nos comparamos. Eh, y es porque en Israel me di cuenta de eso, o sea, sí está muy bien este tema de la cultura como del fracaso, o sea, como de explicar esto me equivoqué, en esto fallé, pero los que te explican es los que también ya lo han logrado. Y los que lo han logrado es, o sea, nosotros tenemos advisors de criptos que, por ejemplo, uno de ellos hizo su empresa a los 21 años, cotizó en bolsa, $500 millones de valoración, nos reunimos casi todas las semanas, que es una persona que nos agrega mucho valor, muy humilde, muy tranquilo, tiene menos de 30 años y es como que nos va asesorando y nos va diciendo, mire, esto tienes que hacer, esto está bien, esto está mal. Tenemos otro advisor que ha vendido con un par de empresas, un par de éxitos de más de $100 millones. Todos los domingos, así 2 horas o 1 hora, nos reunimos con él, temas estratégicos. A veces hasta nos presta plata por temas de liquidez o algo. O sea, el punto es que el tema de cooperación, y tenemos historias de esas en Israel que no tienen idea. Tenemos una persona que él fue el founder del distribuidor más grande de Google para Estados Unidos. Este man creó una empresa que distribuía productos de Google a nivel de todo Estados Unidos y él nos puso en contacto con la empresa más grande de distribución de productos de Google de Latinoamérica, que se terminó convirtiendo en nuestro canal de distribución y gracias a ellos hemos generado leads y presencia. Entonces, ese tipo de sinergias en Israel es chévere porque acá hay que ser súper sinceros. En Latinoamérica, si tú no tienes o estás en un círculo de poder o en un círculo social no sé, de alguna manera que sea Privilegiado. privilegiado, tú no vas a poder tener acceso a empresarios o a un grupo de poder que pueda invertir en tus proyectos. En Israel es al revés, o sea, tú tienes cualquier tipo de persona en la calle, en un evento, son muy abiertos, te pueden asesorar, si les interesa van a invertir en tu proyecto. Y eso justamente para mí hace lo especial de Israel. O sea, creo que es uno de los componentes por los cuales es uno de los hubs de innovación más top a nivel global. Ahí justo estoy compartiendo unas fotos del DLD, que a ustedes les tocó también participar. El DLD es un evento de innovación, ¿sí? De innovación más que nada para el lado digital, que casi siempre están en septiembre de cada año. Hay que ver este año con todo el tema del COVID cómo saldrá, si se hará o no se hará. Pero me gustaría que nos comenten de qué se trata. Ya lo conozco, pero más que nada ustedes que participaron del otro lado del mostrador, ¿no? Yo fui más como participante y a ver qué había de nuevo, pero ustedes fueron a exponer, ¿no? Y entre comillas, a vender su producto también.
Entonces, si es que nos pueden contar ahí, estoy poniendo justo la presentación que Cristian estuvo en el DLD. Sí, de hecho, el DLD es el evento de innovación más grande de Israel. De hecho, ahí sí van de todas las partes del mundo, no se imaginan, todas las partes del mundo van ejecutivos, dueños de empresas a conocer justamente la tecnología, la cultura, el nuevo hardware que hace mucho hardware, en especial Israel. Entonces, imagínense, es una feria enorme, gigantesca, donde literal tienes un galpón solo de Amazon, un galpón solo de Google. Barclays, en este caso, y Techstars contrataron solo un galpón para exponer las startups justamente a esta gente que venía, más booths y stands donde exponíamos criptos a cada rato, ¿no? Y es tan interesante porque incluso habían actividades, y no sé si tú te acuerdas, Alfonso, había una actividad donde niños de 4 o de 3 años estaban aprendiendo a programar. O sea, es impresionante cómo ves ese tipo de cosas en un evento donde los papás les llegan y tenías gente súper top dándole charlas a ellos. O sea, realmente es un evento espectacular. Lo chistoso de esto era que nosotros con Alfonso hablábamos en español. Y claro, tú escuchar español allá era como que a veces sí, a veces no muy común, pero como venía gente de todas partes del mundo, decían, ¿de dónde son? Decíamos, de Ecuador. Y intercambiabas tarjetas y terminaba siendo el gerente de una de las aseguradoras más grandes de México, el gerente de dueño de una empresa de Miami gigantesca. Entonces, todo se convierte ahí en un pedazo muy pequeño, obviamente, para, digamos, toda la gente que va, pero eso es lo interesante del DLD. De hecho, creo que debería haber muchos comités que vayan constantemente, porque realmente ahí es donde ves ya todo digamos, destilado de toda la tecnología que vas a encontrar en Israel. Y multiindustria. Para comentarle también a todos los que están participando, esperemos que este año se haga desde la Cámara de Comercio Innovación Ecuatoriana Israelí. Estamos pensando hacer una delegación para cuando sea el DLD, para los que se quieran anotar y poder participar. Ahí nos pueden mandar un mail o avisarnos en cualquiera de nuestros canales, ¿no? Y también tener la misma experiencia que tuvo Cristian y Alfonso. Estuvieron en Londres también, desde Tel Aviv. Viajaron a Londres, tuvieron esas 3 horas, 4 horas de vuelo, cerquita, ¿no? ¿Qué estuvieron haciendo por ahí como parte del programa? Cuéntenos. El programa, digamos, no sé si todos los programas, pero el nuestro incluía justamente un viaje a Barclays, al headquarter de Barclays, presentar a los ejecutivos de allá. Tuvimos la oportunidad, obviamente, como Barclays es socio de la compañía dentro de Criptos, tenemos la apertura para hablar con el equipo de ciberseguridad, riesgos, compliance y demás. Entonces, conocerlos en persona, presentar el producto y generar sinergias, porque al fin y al cabo Barclays tiene su propia, un coworking space que se llama Rise, en diferentes partes del mundo. De hecho, cuando después Barclays, después del programa, terminé en la India, justamente como una delegación de empresas de Inglaterra, que en este caso le consideraban a criptos, y tenías el coworking allá. Entonces, allá en Londres, realmente fue un tema de conexiones corporativas, conexiones con inversionistas, conexiones con mentores, y eso nos ha aperturado un montón de oportunidades también como compañía. Entonces, eso es lo lindo, ¿no? Realmente es las conexiones de todas partes del mundo que se une entre Israel, Inglaterra y otros países más, ¿no? Esa foto que estabas justo mostrando ahí, esa foto, esa de ahí, sí, la señora que ven ahí, rubia, se llama Jenny Lowton. Ella fue la CEO de MakerBots, de esta empresa, la primera empresa de impresoras 3D que fue todo un éxito a nivel global. Entonces, teníamos ese tipo de speakers todas las semanas que venían de varias partes del mundo y teníamos la oportunidad de aprender, de entender, de comunicarnos, de que nos den feedback y nos digan esto está bien, esto está mal. Entonces, es un contenido, o sea, es una calidad ya de otro nivel. O sea, la gente con la que puedes hablar ahí sí es top, 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 top. A mí me gusta siempre mostrar como sí, la humildad, ¿no? De cómo están vestidos, o sea, tranquilos, súper sencillos, Sí. o sea, Uf. ¿no? Otro nivel. Eso es increíble en Israel. O sea, a ver, yo no sé si opinas lo mismo conmigo, Gus, en ese sentido, pero algo que me llevé es que Israel, o sea, la gente en general está loca en el buen sentido. O
sea, es raro todo. O sea, no te esperas cosas normales. Desde que puedes entrar a un restaurante y vas al baño, vas a encontrar algo muy particular o muy fuera de foco, como que dices, ¿por qué esto es así? O las casas, o la manera en cómo la gente interactúa. O sea, el mindset que tiene el israelita en general es súper distinto a otras culturas que yo he visto. O sea, piensan de una manera bien, ellos sí piensan fuera de la caja, en todo el sentido. O sea, desde la comida, la decoración, los negocios, la educación, o sea, absolutamente todo lo que ellos hacen es fuera de la caja. Y eso me gustaba mucho porque veías gente como, por ejemplo, la vez, lo más formal que le vi al presidente de Barclays de Israel, que era israelita, creo que fue con una camisa y un jean, o sea, literal. O sea, en general de ahí la gente es muy, muy informal, muy tranquila. Eso es increíble, o sea, es un tema muy, muy chévere. Algo también muy importante de Israel y creo que lo que hace la cultura es, pasan por el tema militar, evidentemente, hombres y Ah, sí. mujeres. Y eso es interesante porque desde los 18 años, Gus, me corriges, es desde los 18 hasta los 22. Sí, son 3 años mínimo. 3 para mujeres, creo 4 para hombres, si no estoy mal, es algo así, creo que estaban por igualar. Pero el tema aquí es que tienes digamos, a un joven que el empresario tiene una empresa muy, muy grande, a otra persona de clase media y una persona de clase baja, que les unes en el tema militar durante 3 4 años en una misma cama, que es la misma cama, misma sábana, misma ropa para todos. Eso pasa en Israel. Y eso es lo chévere, porque terminas nuevamente generando una comunidad y generas amigos y generas contactos y luego cuando sales al mundo real y empiezas tu empresa, te empiezan o sea, todo se conecta, la comunidad se conecta y empiezas a apoyarte uno con el otro. Además que no es por nada, pero por ejemplo, en la sección de ciberseguridad de los militares de Israel, es una sección tan, pero tan conocida por las empresas de ciberseguridad que apenas se gradúan, apenas, mejor dicho, salen del proceso militar en Israel, Symantec, Checkpoint, todas las empresas inmensas de Facebook, ciberseguridad, Apple, todo. todos se pelean por esos talentos, porque en lo que aprendieron en esos 3 a 4 años es como si hubiesen aprendido 15, 20 años ahí, digamos, todo concentrado. Entonces, claro, por eso también es súper famoso, es interesante, digamos, es interesante este proceso de comunidad basado en lo que te digo. Y otro de los factores también, y esto lo aprendimos con la ministra de Innovación de Israel, que fue un día a la aceleradora, decía, Israel también es así o es un segundo Silicon Valley porque hay más mentores que startups. Hay más gente y profesionales nuevamente de otro nivel que ayudan a startups que están naciendo. A lo contrario de Latinoamérica, creo que hay más startups que mentores y la verdad, los mentores faltan mucho para decir, wow, llegar a una etapa como ellos, porque son empresarios súper exitosos que están ayudando. Entonces, hay muchas características, aunque parezcan mínimas, que te hacen mucho la diferencia. Y ahí entiendes el porqué de la historia de Israel, entiendes por qué están donde están. Sí, hay unas cosas que lo que venías comentando, de que la gente se queda en el ecosistema, ¿sí? Yo siempre cuando hago las charlas y presentaciones hablo de Dov Moran, que es el inventor del Flash Memory USB, ¿sí? Donde guardamos, sí, o guardamos la mayoría de las cosas antes de la nube, pero sí, seguimos usándolo. Que él vendió su compañía, ¿sí? M-Systems a SanDisk, como en 1.600 millones de dólares, y él sigue en el ecosistema, ¿sí? Ah, sí. Cualquiera decís, bueno, recibo, aunque sea una parte de los 1.600 millones de dólares, ya te vas a tu isla y te quedas ahí, ¿no? Pero en cambio a esta gente le gusta estar ahí metida, y eso es una de las cosas que les iba a preguntar a ustedes, ese mindset, ¿qué les cambió desde que llegaron a Israel hasta que se fueron? La otra vez hablaba con algunos de ustedes y decía, bueno, algún día cuando se venderá criptos, ¿no? Entonces eso de convertirse, tenemos la cosa de convertirse en un emprendedor, y ahora la diferencia de estar en Israel es decir, bueno, ahora quiero ser un emprendedor serial, ¿no? Esa diferencia. ¿Sí? Sí. Quiero ser emprendedor y que mi emprendimiento sea mi compañía y la compañía para que le quede a mis hijos y a mis nietos de mis nietos. Y otra cosa es, ahora tengo adicción a los emprendimientos, ¿no? Sí. ¿Sí? Quiero estar Es, 3, 5 años con sí. una, venderla y el siguiente. Quiero que me cuenten un poquito de esa forma ahora de pensar nueva que tienen ustedes. Eso que acabas de decir es exactamente lo que yo me llevé de Israel. O sea, ese tema de lo que es ser un emprendedor serial, o sea, y es un estilo de vida, ¿no? O sea,
los primeros 4 o 5 años es una startup de cierta industria, la vendes, luego haces otra y haces mejor cada vez más, y luego también eres inversionista y te metes en el ecosistema. Yo creo que el mindset, me cambió dos cosas a mí. Una esa, o sea, la filosofía de justamente el divertirte y el disfrutar ese proceso de crear múltiples empresas y no el camino romántico, entre comillas, de voy a hacer el próximo Facebook o Google. Yo no tengo ponte eso en mi cabeza. A mí me interesa más como, no sé, hacer empresas de 50, de 100 millones, de 200, de 500, y hacer una, dos, tres, cuatro de varias industrias y que pueda vender múltiples veces. Y eso para mí es como el camino satisfactorio de lo que aprendí de Israel. Pero por el otro lado también está que con Cristian nos dimos cuenta de algo y es que nosotros tenemos todos los skills y el conocimiento como para romperla en cualquier ecosistema a nivel global. Y eso sí fue para mí un tema súper fuerte porque sentí que había desperdiciado varios años estando aquí en Ecuador. O sea, fue como mañana, y te digo, porque yo ahorita recién, este año estuvimos en Silicon Valley, inversionistas nuestros son gente muy top de Silicon Valley, de Israel, de Latinoamérica, etcétera, etcétera. Y ya te mides también con fondos de inversión, con otras startups, y sabes que tienes como los componentes como para hacer algo de talla global y mundial. Entonces, yo cuando te digo que fui a Israel, creo que lo que logré de verdad fue afianzar eso, como realmente creérmela de que sí puedo hacer algo de talla global, de mucho impacto, porque te comparas, entonces ves que simplemente estabas en un ecosistema diferente, aquí estás en un ecosistema donde tienes oportunidades. O sea, el advisor de acá te colabora, el inversionista de acá está dispuesto a invertir plata. Entonces ya tienes como que las herramientas y los contactos y el network para empezar a hacer cosas de ese nivel. Entonces, para mí fue esos dos temas. Y también allá en Israel es interesante, pero el israelí, mientras está con su actual startup, ya está pensando en la siguiente y está pensando en cómo venderla. Y eso nos dijeron toditos. Y bueno, ya, y criptos, en 2 años, ¿qué van a hacer la otra? Nosotros, aguanta, pero si estamos iniciando. Entonces, no, la gente está con ese mindset. eh, entonces, es súper, súper interesante cómo vas evolucionando. Ahora, hay algo también muy importante. Israel, obviamente los vecinos no es que tienes mercados para vender. Israel es súper pequeño, no es un tamaño de mercado que tú lo puedas explotar. Entonces no puedes venderle al vecino de la derecha, de arriba, de abajo y tampoco al mar. Entonces te sales y eso te obliga a buscar mercados mucho más grandes. Y creo que eso es uno de los componentes fundamentales. Yo creo que en Latinoamérica no se está aprovechando los mercados de validación que tú puedes tener. En Israel no tienes un Supermax, y yo por hablar un retail acá, de esa magnitud, donde podrían, en cambio, un israelí aprovechar, si él viera un retail como el tenemos en Ecuador, podría aprovechar innovando en muchas cosas y acá te quedas con lo común. Entonces, eso también es como que te toca, o sea, no hay opción, o sales o sales, no vas a vender a un pequeño país. Entonces, y ¿Sabes nuevo. también? Sí, ¿sabes también qué me llevo? No hay una traducción al español para esta palabra, que se llama chutzpah. Y para mí eso es como ser aventurado, como no tener miedo al riesgo, como ser un poco alocado, como ser templado también, firme, innovador. O sea, es como un cúmulo de serios de varios valores y principios. ¿Y a qué voy con esto? Que el israelita, por ejemplo, allá tú te topas con alguien que tiene 20 años y te dice mañana le voy a vender algo a Mark Zuckerberg. Y vos capaz te le ríes, pero el man de verdad está pensando que va a venderle eso a Mark Zuckerberg y está convencido de que va a llegar y lo va a hacer. Y para ellos es un tema, o sea, es un tema, es como una filosofía de vida. Entonces, el pensar así, ¿no? O sea, mañana yo tengo que hablar con Carlos Slim porque quiero venderle a todas sus empresas de Latinoamérica mi producto. Y ya, lo voy a hacer. Y tengo que ver el medio por dónde llego y llego a él y le ofrezco el tema. Entonces, esa mentalidad tan agresiva que ellos tienen, a mí me encantó y también me llevé ese tema. Ahí volviendo a criptos y al programa de aceleración, me gustaría que me cuenten, que nos cuenten a todos, ahora que ya nos contaron un poquito de qué pasó y esas anécdotas, cómo llegó Criptos, que nos dijeron fue más o menos con una idea, cómo salió Criptos, ¿sí? En ese proceso. Muy buena pregunta, Gus. Chuta, la verdad fue súper interesante. Primero, el primer mes, como le llaman allá el programa de aceleración, el Mentor Madness, digamos de locura, porque literal presentas a 150, de 120 a 150 mentores en 3 semanas. O sea, imagínate, todos los días pitch, 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 y un día te tocaba investigar primero qué perfiles eran ellos para que obviamente direcciones las preguntas a eso. Y tú después obviamente construías con todo lo aprendido el tema.
Entonces, claro, Criptos escuchaba mucho y eso era lo chévere, porque claro, es gente que ya piensa global, entonces te daban ideas que tú decías, wow, ¿por qué no vi esto? Y realmente ya están pensando de aquí a 3 a 5 años cómo Criptos debería estar posicionado en el mercado. Luego construyes, ¿no? Construyes y ahí tienes el respaldo, ¿no? El respaldo de una marca como es Barclays, un banco de 120,000 personas a nivel mundial, Techstars, que igual es un pionero, y visitas a tus primeros clientes, y eso aprendimos allá, los design partners, que son aliados de diseño, empresas que te ayudan a construir tu producto, que te permiten, digamos, Criptos clasifica información, pero la inteligencia artificial no es que se construye y ya aprendió y empieza a clasificar bien, sino te tocaba generar una base de datos y esos design partners fueron 6 empresas claro, porque veían que estábamos en Israel, porque vieron con quién estábamos trabajando, accedieron a ayudarnos a construir el producto, ¿no? Entonces, al final del ejercicio, Cryptos fue la única empresa que levantó capital de las 10, o mejor dicho, todas levantaron después, pero al día del demo date fue la única que cerró su ronda pre-seed en ese entonces. Generamos ahí, teníamos 6 empresas de 6 diferentes industrias que estaban trabajando con nosotros para desarrollar el producto. Teníamos 3 partners muy grandes. El uno era el partner de Google más grande en toda Latinoamérica. El otro igual estaba en Gartner y de hecho es un tema de software bancario y así sucesivamente. Entonces, realmente ese proceso de aceleración, los resultados evidentemente se evidenciaron con los actuales inversionistas y se convirtieron ahora parte de la empresa y así hemos hecho, digamos, demostrar resultados y decir que las métricas que nosotros llegamos a obtener son justamente la validación perfecta para continuar la empresa y fuera del programa de aceleración. Y como dijo alguien allá de Barclays, recuerden chicos, lo que pasó en estos 3 meses no va a volver a pasar nunca más. Así nos pusieron. Su empresa acaba de dar un salto de 2 años en estos 3 meses. Si no es más, yo creo que fue más porque fue un salto fenomenal. Y no sientan que están bajando, sino que ahora es abogar pajarito y vuela con tus propios medios, con tus propias herramientas y habilidades. Entonces, eso fue un poco el antes y después. ¿Hay el socio algo para aportar? ¿O acepta? Yo creo que el tema como de madurez, ¿no? O sea, madurez en el sentido de, como emprendedor maduras mucho. El sentido es que el emprendedor latinoamericano o el ecuatoriano, me voy a enfocar en general, es muy chabacano al emprender. O sea, cree que es así nomás de lanzarse y ahí te das cuenta que todo es un poquito más estructurado. Cómo desarrollar productos de tecnología, cómo saber vender, qué métricas debes implementar en tu empresa, qué tienes que medir, cómo presentar reportes, cómo levantar capital de inversión, cómo generar facturación, cómo validar productos. O sea, hay un sinnúmero de cosas que aprendes ahí y que obviamente eso es lo enriquecedor, ¿no? O sea, sales con mucho conocimiento, con mucha experiencia y el network, o sea, es personas con las que trabajamos hasta ahora que nos siguen agregando valor, unos de ellos han invertido, otros nos contactan con otra gente, entonces para mí esas dos cosas fue como súper, súper importantes y complementarias. Ahí vemos que, Cristian, estuviste en la tele. También es un desafío, me imagino, ¿no? Estar en otro lugar, en otro país, en otro idioma, haciendo una entrevista, ¿no? No tan relajada como la que estamos haciendo ahora. Contanos esa experiencia también. Sí, chuta, realmente sí fue un desafío muy grande. Imagínate, primero, prepararte para salir en televisión en Israel, explicar tu producto sin equivocarte, o en inglés, obviamente, y esperarte cualquier pregunta por parte del tema. Además que llegas y todo está en hebreo, entonces yo solo me guiaba por la gente que me decía, sigue por acá, y vamos a hacer esto, y fue chévere, pero más allá de eso, o sea, fue una buena experiencia. Además, creo que son las oportunidades que te expone una aceleradora como Barclays y Techstars. Definitivamente, yo les digo, la maestría, Alfonso dice, bueno, la maestría que terminamos después de Techstars y el programa de aceleración, tal vez no esté impresa o algo, pero ese conocimiento ya quedó en nosotros y esto es para ir replicando en esta compañía, en la siguiente y demás. Entonces, eh, hay muchos programas más de aceleración, ojo, no es el único que existe, entonces puedes ir a aplicar, está la aceleradora de Microsoft,
tienes Facebook a 2 cuadras de la aceleradora donde estábamos. Entonces, o sea, tienes un montón de oportunidades y realmente es como tú tomas ventaja de esto. Lo que tú decías, Gus, hay tantos eventos todos los días, por lo menos en una semana, digamos, una semana, todos los días, en cada día tenías 4 o 5 eventos súper top, pero súper, súper top. O sea, y no sabías de cuál ir, y lo peor, le decías, no, no me voy a este, no, 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 mejor a este. Algunos pagados, otros gratuitos, pero eran, o sea, para el valor que tenías y el aprendizaje y el network que ibas a construir, me parece que es fenomenal. O sea, realmente vale la pena, es caro, como lo dijo Alfonso, pero vale la pena estar en Israel y porque cambias tu chip, cambias tu mindset y eso no tiene precio. Una de las preguntas que tengo acá, que están mandando, es si nos pueden contar qué vivieron ustedes sobre el rol de la mujer, ¿sí? De las chicas, de las jóvenes que están participando acá. Acá, capaz que en Latinoamérica no se animan tanto o no tienen ese espacio, pero si uno va a Israel y empieza a ver, hay también estadísticas, ¿no? De cantidad de maestrías o PhD, tienen más mujeres que hombres, ¿no? Entonces, y ahí nos estaba mostrando una CEO que estaba ahí en la parte de las impresoras 3D. ¿Cómo vieron ese rol de la mujer que también queremos replicar acá y apoyar en Latinoamérica? Súper, súper importante el tema. De hecho, eso fue algo que nos admiró mucho con Chris porque sí se nota un avance, pero abismal. O sea, como sociedad Israel está, no digo años luz, pero, o sea, es un tema muy, muy marcado. O sea, tú ves allá cómo el tema de las mujeres están tan empoderadas, ocupan cargos súper altos. Ya, la CEO de Facebook es mujer, nuestra directora que la amamos, es una de las personas que más admiro en este planeta, emprendedora serial. Hasta ahora hablamos muy seguido, confía mucho en nosotros y tienes así en todos los campos, en todos los temas, creo yo, es una suposición, o sea, para mí allá no hay un tema o un concepto como el feminismo en el sentido de que todo es tan igual que es como, no es un tema ni siquiera de luchar, ¿me cachas? O sea, es como un tema de así funciona el mundo, así es la sociedad y así tiene que estar y se acabó. Entonces, para todos es muy normal y como tiene que ser. Acá estamos en un tema muy retrasado en ese sentido. O sea, para mí Israel es años luz y algo que yo me llevo, creo yo que es un tema por el cual se ha definido eso, es por el tema del ejército. O sea, ya independientemente seas hombre, seas mujer, tienes que hacer los 3, 4 años de ejército. Eso genera muchos skills, muchas habilidades y creo que eso fue un cimiento bien fuerte para que se ocasione todo ese tema, ¿no? También tienes que entender que una de las presidentes de Israel fue Golda Meir, ¿no? Entonces, obviamente, es una persona que para mí históricamente ha marcado mucho, es una persona que también admiro mucho, estudié un poquito sobre ella, entonces son muchas cosas que en Israel ha pasado que obviamente en otros países no han pasado, pero sí es una cosa muy admirable, muy respetable y muy cool, la verdad. Y nuestra directora, no sé, Gus, si puedes volver a una foto, déjame te digo por ahí quién era. Eh, Claro, puede ser. ¿Dónde está? No, ahí están solo los emprendedores, creo. Ahí, la de rojo, justo, bueno, tienes la de cabeza blanca, digamos que era la ex CEO de MakerBot y ahora es la COO de Techstars, pero la de rojo, ella era nuestra Managing Director, probablemente sea la emprendedora mujer top one de Israel, hizo 2 IPOs, ha levantado millones de dólares y ahora está ayudando ahí a los emprendedores y el cariño que le tenemos para nosotros es como una segunda madre porque realmente nos cambió a nosotros la vida, nos cambió la vida y nos ha aperturado un montón de oportunidades que ha visto cómo nos hemos esforzado para ello y vamos a seguir creciendo, o sea, a la par. Le escuchamos mucho, si algo hacíamos mal, o sea, ya era regla, o sea, y eso también es importante. Nosotros nos encanta, pese a que somos los founders de Criptos, tener jefes. Nos encanta tener jefes y ella es uno de nuestros jefes. ¿Por qué? Porque si no sabemos algo, Gila, ¿qué hacemos? Esto, listo, se fue. Y así sucesivamente. Entonces, digo, el ecosistema de lo que es mujeres emprendedoras, hay emprendedoras súper top. También me conocimos de una emprendedora que tiene una fintech que está creciendo exponencialmente por toda Europa y es un banco digital, llamémoslo así, y tienes unos casos espectaculares. Entonces, nada, como dijo Alfonso, no es de feminismo, no es de machismo, es algo igual, igual.
nada, no hay diferencia. Muchas gracias. Volviendo un poco a la vida de Israel, ¿qué tal la comida? Uf, es lo que... Pero fue difícil al principio porque a muchos les cuesta, es diferente a las comidas que tenemos acá, pero después capaz que les Sí. termina encantando y son fanáticos del hummus, ¿no? Eso nos pasó. Sí. El primer mes nos costó adaptarnos. O sea, al inicio era como, chuta, nos costaba la comida. Luego, o sea, si me dices de las cosas que más extraño es la comida. O sea, es increíble. O sea, la variedad que tienes, el sabor, la calidad de alimentos con los que tú comes allá. O sea, la comida es increíble, increíble en todo el sentido. O sea, muy, muy, muy especial. Pero nos pasó una anécdota con Alfonso el primero o segundo día, bueno, segundo o tercer día que llegamos, dijimos, bueno, vamos a comer algo típico, ¿cómo no vamos a hacer eso? Ah, Entonces sí. llegamos a un restaurante y le dijimos, bueno, danos lo típico de acá. Entonces el Alfonso se pidió una cosa que ya ni me acuerdo el nombre, yo me pedí otra, y total a mí me traen literal un pollo frito con papas. Yo dije, ¿y esto es lo típico? Sí, pollo frito con papas. Y me quedé como que, chuta, ya nada, come nomás. Y Alfonso te trajeron una como lasaña de tomate súper picante. O sea, Alfonso ni pudo comer hasta la mitad, hasta ahí quedó. Entonces, veníamos decepcionados al segundo, tercer día. Sí, No vayan a McDonald's, no vayan a McDonald's. Perdón, pero ah, sí, es McDonald's es cierto. terrible allá. Fue chistoso porque decíamos, bueno, no encontramos dónde comer. Recién llegábamos y solo como que era aquí y no creo que estábamos apuntando bien. Después, y como le dijo Alfonso, una de las cosas que más extrañamos es la comida, porque ya encuentras el mejor hummus de allá, es espectacular. El mercado para ir a comer ¿cómo eran? El pan pita con Los shawarmas. todo. O sea, era espectacular. Sí, sí, muy, 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 muy rica la comida. ¿Qué tal la vida nocturna? También a mucha gente le puede interesar, ¿no? Las fiestas, salir, arte, la Te playa. soy, Ahí te vamos a soy bien quedar mal. sincero. Claro, a ver, te soy bien sincero. En los 4 meses que estuvimos ahí, creo que una vez tal vez salimos, pero ni siquiera a farrear. O sea, no, salimos a tomar, sí salíamos a tomar unas cervezas, tragos. La verdad, sí nos dedicamos a trabajar, o sea, no es por nada, pero mal plan, o sea, de esas dedicadas, así que a veces trabajábamos 18 horas al día. No le gozamos mucho como la vida nocturna, pero en general, ponte, yo le gocé ir a Tel Aviv en general como ciudad. Todos los días salía a trotar, o sea, por todo como el malecón de Tel Aviv, que es increíble, o sea, es una de las experiencias más chéveres. Los fines de semana me iba caminando a Jaffa, que es esta ciudad antigua, súper cool, súper bacán, o sea, donde íbamos a comer, yo iba, por ejemplo, por temas más espirituales, etcétera, etcétera. Entonces, como vida en general es increíble, o sea, las cosas que puedes conocer por temas históricos, irte a Jerusalén, te cambia la vida, o sea, es una de las experiencias más cool que puede haber, ¿no? Y yo digo, vamos a quedar mal porque, por ejemplo, de los 3 meses que estuvimos allá, yo conocí, creo, la última semana Jerusalén. Nos enfocamos a trabajar, literal. Y fue Trabajar, obligado sí. que fui a Jerusalén por uno de nuestros inversionistas que fue a visitarnos. Entonces, y nos dijo, ¿cómo no has ido todavía? Y claro, o sea, no disfrutamos, digamos, el ambiente nocturno. Sabemos que, es más, me acuerdo que un día, no me preguntes por qué, pero había un día donde farreaban de día a día Ah, sí. y en las calles veías gente con guitarras y todo, mientras dormíamos, era una bulla terrible y se vestían de blanco. No me acuerdo, Gus, cómo se llamaba eso. Pero bueno, o sea, La noche blanca, realmente, algo así. sí, Noche Blanca. Y eso es divertido de Israel, porque son bien disruptivos en ese sentido. Le puedes ver al empresario top vestido de Chewbacca y es así, o sea, es chistoso, es súper chistoso. ¿Y qué otras, ya nombraron a Tel Aviv, a Jerusalén, qué otras ciudades estuvieron en otros lados? Como O sea, fuimos, ponte Seba, al, fuimos algunos, fuimos, ponte, bueno, también obviamente todo el tema del Haifa. Mar Muerto, fuimos a, también, ¿cómo se llama este tema? Eh, ay, se me fue el nombre. Masada igual, o sea, fuimos como Pasado. algunos, muchos lugares turísticos. En general, Israel, eso es lo bonito también, es un país pequeño que obviamente te permite viajar sin ningún problema. O sea, turismo sí hicimos, la vida nocturna sí no lo hicimos. Pero algo que sí me quedó como un mal sabor en ese sentido es, tienen que tener mucho cuidado con entrar y salir al país un par de veces, porque sí son súper estrictos en el tema del control de fronteras. Entonces, más todos nosotros que somos de otros países. En nuestro caso, por ejemplo, no somos judíos, entonces no hay como un tema ahí, o sea,
Si saliste de Israel y luego quieres volver a ingresar, hijo, ahí sí te puede costar que no entres al país. O sea, en eso sí son Sí, súper dramáticos y súper... Y por ejemplo, tenemos un tío que tiene un departamento al lado en Jordania. Entonces yo quería conocer todo ese tema y nunca pudimos ir porque sabíamos que si salíamos y luego volvíamos a entrar no nos iban a dejar entrar en Israel. Entonces no pude aprovechar esa oportunidad. Entonces, ese tipo de cositas sí tienen que tomarlo en cuenta si van a un periodo largo y si no tienen temas de visa bien puestos y todo, sí es un poco complicado. Unas preguntas que van llegando también para hablar sobre su plan de aceleración y de su emprendimiento, de su startup, es qué va pasando, muchos preguntan, cuando el programa de aceleración, en este caso Techstars o Barclay, se va quedando con acciones de su empresa, ¿no? Ah, bueno, claro, sí. ¿Sí? ¿Cómo lo sienten ustedes? ¿Están bien? ¿Están contentos? ¿O están bueno porque ellos ser parte, o sea, se responsabilizan un poquito más, ¿no? Y apoyan un poco más. sí, ¿Qué, o sea, qué piensan de de, eso? de, de hecho, o sea, que tengas a Barclays y Techstars a mí me parece lo más positivo. Y el modelo es estándar para todos los programas de aceleración de Techstars. Invierten $120,000, $100,000 en una nota convertible con un cap de 3 millones, es decir, ya te ponen un top, una valoración a tu compañía y eso es muy importante para que tú puedas impulsar con más inversionistas. Y los otros $20,000 es un porcentaje accionario en common shares de 6%, 4% de Techstars y 2% de Barclays, en este caso que es compartido. Si vas y aplicas un programa de aceleración de solo Techstars, es del 6% para Techstars más una nota convertible. Pero te están poniendo $120,000 cash en el banco, ¿ya? Y un programa de aceleración, pero a otro nivel. Entonces, realmente, de nuevo, o sea, esos 3 meses no son 3 meses de vivir la empresa, eso es como impulsar 2, 3 o 4 años a tu propia compañía. Entonces está más que pagado. Y eso también es muy bueno, no solo para futuros inversionistas, sino también, imagínate, vas a un cliente y te van a decir, y bueno, ¿y tú quién eres? ¿Qué es criptos? Y le dices, no, aquí está Barclays, está Techstars y están estos personajes más. Entonces, más bien no es nada negativo, más bien es súper, súper positivo y competitivo, porque estos valores que les acabo de compartir y así tal cual como son valores que es un estándar en Estados Unidos, un estándar en Europa, bueno, que algunos vayan más, otros menos. Latinoamérica no aplica mucho a esto, creo, porque acá no hay modelos de stock options, bueno, stock options, notas convertibles y demás. Hay un libro que te regala Techstars desde el día uno, y perdón que me levante, que lo tengo acá, que realmente es la Biblia, y te dicen, antes de entrar al programa tienes que leértelo. Y este es el libro Venture Deals. Este libro te dice justamente la reestructuración de todo esto y cuando lo lees, obviamente te das cuenta que no es nada descabellado. El valor que te agregan es enorme. Ahí un poco, yo solo completando ese tema, porque creo que la pregunta también iba en otro sentido. Tienen que entender que si quieres ser una empresa o una startup de tecnología, el camino más factible es a través de inversión. O sea, tal vez hay el método bootstrap, que es básicamente tú creces en función de tus propias ventas o ingresos, y eso son pocos casos los cuales realmente lo han hecho en empresas exitosas. La mayoría siempre se van un poco por el camino de inversión. Y ahí lo que tienen que pensar ustedes es si ustedes quieren ser el dueño del 100% de una empresa que vale 1 millón o quieren tener el 10% de una empresa que va a valer 100 millones de dólares. Entonces, el mindset de ustedes tiene que estar enfocado en que sí, se van a diluir mucho. Mark Zuckerberg tiene menos del 15% de acciones de Facebook. Bill Gates probablemente tiene menos del 12%. O sea, si tú cuando quieres construir una empresa global de ese tamaño y quieres levantar rondas de 50, de 100 millones de dólares, de 20, de 30, lo que sea, obviamente te vas a quedar con un 15%, un 10%, un 8% de tus acciones, pero de una empresa que vale mucho más de 200 o 300 millones de dólares. Entonces, obviamente la inversión necesitas para crear una empresa de esa magnitud, para contratar gente, para poder abrir mercados, oficinas, para hacer las cosas de una manera mucho más rápida y agresiva. Entonces, eso creo que tienen que tomarlo en cuenta. Esto ya es una clase así, ¿sabes? Esto podemos hablar 2, 3 horas de cómo levantar capital de inversión. Por ejemplo, o sea, Techstars o Barclays, ningún inversionista sofisticado mete plata en Ecuador. Entonces, tiene que tener una estructura legal en Estados Unidos. Entonces, nuestra empresa, CryptoZinc, es una empresa estadounidense. Entonces, tenemos toda la estructura legal allá. Entonces, ya son temas un poquito más técnicos, pero solo para responder la inquietud, no, son muchas cosas que hay que pensar ahí para la parte de inversión. Otra inquietud que hay sobre la propiedad intelectual, ¿no?
¿Qué pasa? O sea, no sé si quieren contar, o sea, ¿hicieron algo para protegerse en Israel? Porque seguramente hay mucha gente ahí muy capaz que puede escuchar su idea o estar con ustedes y puedes replicarla o en otros lados. ¿Hicieron algo sobre la propiedad intelectual de su proyecto? Espero que sí, porque si no hay mucha gente que está escuchando. A ver, ahí quiero dejarles con algo que esto no lo digo yo, no lo dice Chris, esto dicen todos los empresarios, inversionistas más top del mundo, ¿ya? O sea, una idea vale cero, o sea, una idea tiene valor cero en el mercado, cero en la vida, cero en todo. O sea, si ustedes mañana vienen un día y me dicen, es que tengo esta idea innovadora y tengo miedo de que me roben, eso vale cero, o sea, el bullshit. Lo que realmente vale es su capacidad de ejecución para que en menos de 6 meses tengan una empresa levantada con capital de inversión, operando, facturando. Entonces, en Israel no tienes que tener miedo, ni en ningún lado, en ninguna parte del mundo, o sea, no tienen que tener miedo a compartir su idea, que les copien. Más bien, en Israel es todo lo opuesto, es un ecosistema muy abierto donde hay mucha retroalimentación. Entonces, tú vas y te dice, oye, mejora esto, cambia esto. Entonces, el emprendedor ahí, y eso es un problema que tenemos los latinoamericanos, que pensamos que la idea vale algo y tienes miedo de compartir, de recibir feedback. Y eso es una de las cosas por las cuales no hay mucha innovación en Latinoamérica. En cambio, en los ecosistemas desarrollados como Silicon Valley, como Tel Aviv, Londres, etcétera, etcétera, es todo lo opuesto. O sea, el emprendedor desde el día uno, mientras más compartes tu idea y más conversaciones tienes, es más la probabilidad de éxito que puedes tener, porque tienes más feedback, puedes mejorar muchas cosas. Entonces, es todo lo opuesto. Entonces, el tema de firmemos un NDA antes de contarte mi idea, eso es una pendejada. Eso no tiene que pasar nunca jamás. Más bien es todo lo opuesto. Si tienes la oportunidad más bien de conversar con una persona súper top y que te retroalimente, hasta tú deberías estarle pagando por esa hora o esas 2 horas que te está dando de su tiempo para retroalimentar lo que tú le estás exponiendo. Entonces, eso que les quede súper, súper claro. Bueno, y para ir cerrando, creo que ya nos extendimos un rato largo, pero la verdad que está súper interesante y también vuelvo a agradecerles por su tiempo. Una vez terminaron el programa, ¿sí? Demo Day, inversiones, etcétera, volvieron a Ecuador. ¿Cómo fue esa vuelta a Ecuador? ¿Y cuáles fueron los siguientes pasos que tuvieron llegando acá a Ecuador? Nos hemos visto en varios lugares, ¿no? De esas casualidades de la vida, nos hemos encontrado también en Chile, cosas muy divertidas hemos pasado, ¿sí? Entonces hay que nos cuenten un poquito de qué pasó después que llegaron, cuáles fueron los siguientes pasos que tuvieron. Lo primero, y ahí le dejo el Chris para que les cuente, o sea, nosotros como emprendedores y como criptos no estamos en Ecuador, o sea, la parte de tecnología y de desarrollo se le hace acá por un tema de que Chris y yo tenemos una misma creencia de que aquí se debe contratar el equipo para desarrollar la tecnología, pero lo que aprendimos en Israel desde la semana uno que entramos fue que ya nunca más íbamos a volver a Ecuador, porque si quieres ser una empresa global y competitiva, tienes que estar en los mercados más grandes. Y si vas a Latinoamérica, tienes que estar en México, tienes que estar en Colombia, en Brasil, tal vez Chile, y de una irte a Estados Unidos. Entonces, ahí les voy a contar el Chris cuál fue nuestro proceso, cómo nos fuimos por esos mercados, pero sacarse de la idea de Ecuador de la cabeza. Eso fue interesante porque, como les decía, Fernando Moncayo nos guiaba en el programa de aceleración y creo que fue la semana y media que iniciamos el programa de aceleración que tuvimos una reunión con él y él dijo, wow, yo no pensé tener esta conversación con ustedes tan temprano, pero aquí es cuando les digo, ustedes ya no van a volver a Ecuador. Eh, Aquí ya Ecuador quedó bueno, en nuestro caso, un equipo de desarrollo y queremos apoyar al país justamente y con tecnología y prosperando de esa manera, pero nuestro mercado principal o nuestros clientes, nuestro mindset no está aquí, como lo dijo Alfonso. Alfonso y yo, cuando apenas terminamos el programa de aceleración, vinimos acá, organizamos el equipo, nos fuimos a vivir a Chile, después terminé viviendo en Estados Unidos. Esto del COVID me cambió los planes, debería estar en México. Alfonso, bueno, y tenemos oportunidades para ir de nuevamente a Estados Unidos ahora. Entonces, realmente eso ya es un desafío. ¿Y qué tan tú como emprendedor estás dispuesto a dejar todo y a jugártelas todo? Porque no es que llegamos a Israel conociendo a alguien, no es que llegamos a Chile conociendo a alguien, ni a Estados Unidos, sino es el de sacrificar todo. Es muy duro. Emprender es realmente súper duro. Y Les estos aconsejo, de hecho. sacrificios no les aconsejamos. De hecho es así. Y si tú estás dispuesto a dejar todo, ya depende de qué tanto confíes en ti y en tu equipo. O sea, si me preguntan qué es cripto, es un grupo de personas, una familia que tiene una visión. Todos pensamos así, todos estamos dispuestos. Sabemos que el día de mañana tal vez Alfonso, mi persona, no seamos los que deberíamos estar para el puesto y tengamos que ceder a alguien más,
y como co-founders tengamos que hacerlo, lo vamos a hacer. Por ahora Sí. vamos a dar lo mejor de nosotros hasta el punto que podamos, pero si queremos que esto sea una empresa grande, global, ahí es, así toca que pensar. Y se acabó, bueno, no es que se acaban los amigos, pero sí muchos de las costumbres que tenías o comodidades que vives acá, ¿no? ¿Qué le dirían a alguien que está pensando también hacer un programa como el que hicieron ustedes? Mi consejo ahí, y perdón, Alfonso, mi consejo es, si te aplicas y rechazan, tranquilo, a nosotros nos rechazaron, vuelve a aplicar, confía en ti, confía en tu equipo y sigue mejorando y demostrándoles que no estás creando una empresa para Ecuador ni para Latinoamérica, estás creando una empresa global. Y si quieres, obviamente, que llamar la atención allá, que vean en ti ese espíritu de comerte el mundo, basta. Y que esto no es un juego, no es un proyecto. Aquí vas a sufrir, aquí vas a llorar, aquí esto es, o sea, es terrible emprender, como dijo Alfonso, no les aconsejamos, pero tenemos eso es lo necio que tenemos los emprendedores, es lo bonito que hace a esto que sea divertido, ¿no? Y levantarte con las mejores de las ganas porque es lo que amas. Lamentablemente el dolor. Alfonso, O sea, si quieren aplicar con un programa como Techstars o Y Combinator, yo lo que les recomendaría un poquito es, primero contáctense con emprendedores que hayan pasado por esos programas, eso sirve mucho, o sea, como hagan por LinkedIn, busquen Techstars, ahí van a ver emprendedores, si quieren nos contactan, lo que sea, para que entiendan un poquito la dinámica. Dos, tampoco hay que ser muy ingenuos en el sentido de que obviamente tienen que tener algo muy estructurado. O sea, yo les dije, cuando Cristian les había dicho cómo ingresamos, tampoco es que no teníamos, o sea, ya teníamos $100,000 levantados. O sea, sí había tracción y algunas métricas que para un mes que teníamos de idea el tema, sí demostraba para ellos como, vean, estos guambras en un mes sí han acumulado, han hecho ciertas cositas, entonces vale la pena invertirles. Y por otro lado, y esto es bien importante, a ellos una de las cosas que más les atraía es que quebramos la anterior startup. Porque habían entendido que fracasamos, entendimos, aprendimos y la probabilidad de éxito en esta nueva para ellos era mucho más alta. Entonces, eso fue un tema que también jugó a favor en la parte de la aceptación a este programa. Entonces, tener súper claro cuál es su equipo, que tenga un mindset súper global. Cuando fuimos allá, cuando yo hice la presentación ahí para que nos acepten en las últimas 10 antes del tema de la inversión, una de las cosas que les dejé en claro, y es porque me lo preguntaron, es, si bien es cierto, soy ecuatoriano, pero esta es una empresa global y lo que les dije es, yo estoy en el país equivocado. Estoy aquí porque necesito tener las oportunidades que me va a dar Israel para poder construir con mi socio y con nuestro equipo una empresa global. Y ellos fue como que dijeron, es verdad, o sea, ellos acá van a poder tener la capacidad de hacer algo mucho de más impacto. Entonces, ese mindset que es súper agresivo es bien, bien importante, porque si van con una actitud de voy a ir y es que sí, voy a regresar y quiero ser el número de Ecuador, o voy a venderle, o sacas pecho porque estás armando un contrato con la empresa más grande de Ecuador, eso la verdad no, o sea, tienen que estar pensando en temas muy, muy grandes, o sea, si van a jugar regionalmente, como nosotros empezamos, ¿cuáles son los grupos más grandes de la región, en México, en Colombia, en Chile? ¿Cómo van a captar? ¿Cómo van a...? Entonces, esa agresividad necesitan para ser aceptados también en ese tipo de programas. Y que estés con la mentalidad también de pivotear y cambiar. Y eso también es muy importante, que te vean la humildad. Porque, y ellos nos dijeron allá, ya cuando estábamos a la mitad del programa de aceleración, nos dijeron nunca iban a estar con su primera empresa de ciberseguridad acá, jamás, porque no estaban solventando un problema. Y después, cuando vimos en un año que cambiaron y Barclays tiene este problema, y es una empresa de 120,000 personas a nivel mundial, estoy seguro que muchas más van a tener el mismo problema. Entonces, y estar dispuesto a pivotear. Hubieron empresas de las 10 seleccionadas que empezaron con un producto y terminaron con otro, pero si no tienes la humildad y obviamente aceptar que vas a cambiar, porque hay muchos emprendedores que dicen, no, esto es, y por más que le digan que no, continúan, no va por ahí, no va por ahí. Y Crypto ha tenido muchas evoluciones en ese proceso y sigue teniendo y no se va a acabar. ¿qué Nuevamente, son perdón, cuáles son los próximos pasos, ¿sí? Hitos que esperan ahí en Criptos? a ver, Eh, como dijo Alfonso desde un inicio, Cryptos no es ningún caso de éxito. A toda la audiencia, con todo el cariño y con toda la humildad, nos falta mucho. Como lo dijo Alfonso, nos comparamos con otro tipo de startup, estamos muy lejos para eso. No consideren que somos nada por el estilo, no va por ahí.
Esta Webex era más para compartir la experiencia de Israel. Si me dicen, ¿quieres volver a Israel? Me encantaría estar mañana mismo. ¿Cuáles Esa son era los la siguientes siguiente pasos? pregunta, si volverían. Claro, sí. No, para ayer, o sea, Quiero impresionante. vivir ahí un año mínimo. Claro, entonces, ¿cuáles son los siguientes pasos? A seguir trabajando con las mismas ganas, con el mismo esfuerzo, con las mismas 24 horas que nos da el día, las 24 horas y esforzarse, porque falta todavía bastante uso. Genial. Bueno, ir terminando agradeciéndoles también el tiempo y a todos. Mucha gente que también quiere sus contactos, ahí ya dijeron que en LinkedIn los pueden ubicar, ¿sí? Para poder también aconsejarlos si es que quieren aplicar algún tipo de aceleración o creo que se llevaron también ese sentido de ser en lo que es emprendimiento de Israel, de querer ayudar al resto, ¿no? Y aunque sea duro a veces escuchar, yo cuando vivía allá y también estuve un poco en el mundo de los emprendimientos, de las startups, de innovación, y hay que aprender a, como decían ustedes, a entender que los demás te quieren ayudar y a veces son durísimos, te pueden decir, esta idea no sirve para nada, ¿no? Sí, sí, sí. O Sí. cambiarla o vení mañana con una nueva idea. Ujú. Y ese tipo de cosas que, así también como son tan abiertos, son muy directos, ¿no? Tienen esa, que decías, esa chutzpah de atreverse a decirte la verdad y hay que aprender también a Eso me recibirlo, ¿no? encantaba. Esas Sí, sí, críticas sí. constructivas. Uf. Es que ellos no es como el latino que te estás dando vueltas, no quieren decir las cosas de manera más cariñosa. Ellos van de una, esto no sirve, vas mal por esto, mañana la vas a frenar por tal o cual cuestión y no tienen pelos en la lengua. Entonces, eso me gustaba mucho porque el feedback era directo, preciso y al grano. Me imagino que ustedes vinieron así, ¿no? Afilados, ¿no? Sí. Si alguien viene de acá también les quiere contar una idea, también no crean que es de maldad de Alfonso ni de Cristian de cómo les dicen las cosas, sino de cómo vinieron de Israel. Sí, tal cual. Entonces, agradeciéndoles también por su tiempo, ya estamos como 1 hora y media, tenemos también bastante gente ahí con nosotros, también para contarles a todos los que están en este meeting, en este conversatorio, que justo me encontré acá, tengo café, no sé si ustedes probaron café turco de Israel, Sí, claro. muy Sí, sí, rico. sí. Tengo uno acá también que después que terminemos esto lo voy a, de toda la gente que se anotó, lo vamos a sortear. Qué bacán. Ustedes van a tener que venir a tomar a mi casa cuando se termine esta Perfecto. cuarentena, pero también Encantado. vamos a compartir. Y eso, dejarle a todos que estamos con la cámara con muchas ganas de apoyar, de apoyar y de mentorear también, así como los chicos acá de Crypto se están sumando también como parte de esta amistad que tenemos con Israel, de poder apoyar a todos los que se quieran unir y tener ganas de conocer un poquito más de Israel, de viajar. Estamos para eso, de esto se trata este proyecto. Así que agradeciéndoles a todos, estamos en las redes sociales que conocen, nos pueden buscar como la Cámara Ecuatoriano-Israelí, nos pueden escribir también nos pueden mandar un mail y vamos a estar muy atentos ahí para poder ayudarlos y que también puedan formar todos parte de este proyecto que, bueno, ya nació hace un tiempo y ahora está tomando su forma y su fuerza. Así que eso más que nada, esperando que todos se puedan unir, que mucha gente también, las que quieran viajar a Israel, que nos escriban. Va a haber, cuando se termine todo este caos, aunque en Israel ya empezaron a vivir el post-COVID, eh, veamos acá cuando nos dejan salir, cuando va mejor la cosa. Esperemos también que Israel desarrolle la vacuna. Estamos todos ahí Tecnología. cruzando los dedos, ¿no? Entonces va a haber bastantes, tenemos un montón de proyectos para hacer tanto acá en Ecuador, con webinars, eh, más eventos. La Cámara tiene sus 3 pilares, que uno es en la parte comercial, como casi todas las cámaras, ¿sí? De poder también, además de hacer este trade de comercio, poder traer gente también que pueda ayudar a capacitar, de poder viajar a Israel. Después otro de los pilares es en la parte de inversión, que la idea es que gente también de Ecuador pueda invertir en startups israelíes o al revés, de que gente de Israel pueda invertir en startups ecuatorianas. Esa es la intención. Y la tercera es apoyar al emprendimiento, a las startups como estamos haciendo y como estamos conversando acá con los amigos de Criptos, poder apoyar a todos los que tengan esa idea para cambiar el mundo y para mejorar el mundo. Así que
agradeciéndoles a todos. Me olvidé de preguntarles si se acuerdan de alguna palabra en hebreo ustedes. Chutzpah. Esa es Yala. la que... Esa no es hebreo, pero... Ese es árabe. No es hebreo, pero todos decían. Así que eso más que nada, agradeciéndoles a ustedes, amigos, que nos vamos a volver a encontrar seguramente acá en Ecuador o en otro lado, como nos pasa últimamente, y a toda la gente que nos está acompañando, de seguir todos conectados. Buenísimo. Chicos, agradeciéndoles también. Un abrazo, Gus, un gusto y gracias por la invitación. Fuerte abrazo a todos. Igual, muchas gracias por el tiempo, a todos los asistentes y bueno, en lo que podamos colaborar, encantados. Saludos a todos y seguimos ahí en contacto. Gracias, Gus. Saludos. Fuerte abrazo. Chao. Chau.